La primera mañana tras mi despertar en el altar, quise creer que todo había sido un sueño. Pero los sueños no siguen al hombre cuando camina. Mientras avanzaba por el corredor principal, un murmullo profundo vibraba detrás de los muros, como si el templo entero exhalara con un pulmón inmenso y viejo. Me detuve. El silencio me golpeó de pronto. Uno tan absoluto que mi propia respiración sonó como un grito. Fue allí cuando lo noté, yo era el único que respiraba. Las monjas caminaban, sonreían, recitaban oraciones, pero ninguna tomaba aire. Sus pechos permanecían inmóviles como estatuas vivas. Al girar, encontré a la monja azul observándome desde la distancia. Tu aliento es demasiado fuerte para este lugar, susurró sin acercarse. ¿Por qué? Porque el templo reconoce lo que aún está vivo. Una brisa fría me acarició el cuello, suave como un dedo invisible. Y tú no deberías estar del todo vivo. En ese instante supe que mi retorno no había sido un acto de misericordia, sino una interrupción. Algo aquí esperaba que yo volviera, pero no así. No completo. No respirando. Quise regresar a mi habitación, pero el corredor no era el mismo que había recorrido la noche anterior. Las paredes parecían hincharse y encogerse, como si la piedra se moviera a ritmos que no comprendía. Di un paso. El pasillo se alargó. Las antorchas antes cercanas se alejaron como si retrocedieran. No lo mires demasiado, escuché decir a una monja detrás de mí. El templo se ofende cuando reconoce sus cambios. Pero ya era tarde. Un segundo paso, y el piso respiró bajo mis pies. La piedra se elevó apenas, acomodándose como si fuera un cuerpo vivo reaccionando a mi peso. Di un tercero. La atmósfera se cerró alrededor de mi garganta. No era asfixia normal, era como si el aire no quisiera mezclarse conmigo. ¿Qué es este lugar? Pregunté. La monja azul apareció otra vez, siempre donde menos la esperaba. Un templo que no pertenece a una sola época ni a un solo dios. ¿Y qué quiere de mí? Depende de cuántas veces hayas muerto aquí. Sus palabras se hundieron en mi pecho como un clavo. Yo no recordaba haber muerto ni una sola vez. Pero el templo sí parecía recordarlo. Al girar una esquina, me encontré con una figura encorvada, envuelta en un velo gris casi transparente. Sus manos huesudas temblaban sobre un bastón de madera negra, y su piel tenía el color del papel viejo. Acércate, dijo sin levantar la cabeza. Algo en su voz me obligó a obedecer. Cuando estuve frente a ella, levantó el velo. Sus ojos estaban nublados por una ceguera antigua, pero aún sin ver, parecía observarme por dentro. Tomó mi rostro entre sus dedos fríos. Así que volviste, murmuró. Volviste por tercera vez. Retrocedí con un sobresalto. No sé de qué habla. Ella sonrió con tristeza. Sí lo sabes. Solo que tu alma aún no se atreve a recordarlo. Luego sus labios temblaron y pronunció un nombre. Un nombre que yo no conocía. Pero que atravesó mi pecho como una llave abriendo una puerta prohibida. Sentí un mareo como si alguien más respirara dentro de mí. ¿Quién soy? Susurré. Ella soltó mi rostro. Eres lo que está incompleto. Y lo incompleto siempre regresa aquí. Antes de irse, murmuró. Ten cuidado con los ángeles que llevan tu rostro. Al anochecer, las monjas se reunieron en torno a un círculo de piedras antiguas. No era un coro común, sus voces se deslizaban como agua oscura, profundas, casi carnales. Me escondí en la sombra del arco para observar. El canto tenía cadencia de rezo, pero algo estaba mal. Cada frase parecía contener un susurro oculto, una sílaba entretejida como un secreto. Entonces lo escuché. Un nombre. Mi nombre, pero no el que me habían dado en esta vida. Era más viejo. Más pesado.
con un eco que parecía arrastrar siglos. Mi piel se erizó. ¿Ese nombre, de quién es? Pregunté cuando la monja azul me encontró. Ella no respondió. ¿Por qué lo cantan? No lo cantan. Él lo exige. ¿Quién? Ella bajó la mirada. El santo que no era Dios. Aquel que te tuvo y te perdió. Un escalofrío me recorrió la espalda. Si ese nombre era mío. Entonces había una versión de mí perdida en algún rincón del templo. Bajé por una escalera que conducía a las zonas prohibidas. El aire se hacía más espeso a cada peldaño, como si descendiera hacia un pulmón enfermo. A mitad del camino vi una figura. Un ángel. Sus alas eran blancas, pero desgarradas en los bordes como plumas arrancadas tras un castigo eterno. La luz que emanaba no era celestial, era la luz cálida y peligrosa de una vela a punto de extinguirse. No sigas bajando, murmuró. Me quedé inmóvil. El ángel levantó el rostro. Y ahí casi perdí el aliento. Tenía mi mismo rostro. Mi misma boca. Mis mismos ojos. Solo que eran más antiguos. Más cansados. ¿Qué eres? Pregunté. Lo que queda de ti cuando pierdes un alma. Dio un paso hacia mí. Y ya perdiste dos. Retrocedí, aterrado. El ángel sonrió con compasión amarga. Aún no deberías mirarme. No hasta que recuerdes cómo moriste la segunda vez. Y desapareció en un soplo de luz. Llegamos a una puerta cubierta con símbolos que parecían moverse cuando no los miraba directamente. La monja azul la abrió. Dentro había decenas de cofres, alineados como tumbas pequeñas. ¿Qué es esto? La sala del aliento robado. Se inclinó hacia un cofre y lo abrió. Dentro había frascos transparentes, cada uno lleno de un vapor blanco que se arremolinaba como si tuviera vida. ¿Qué contienen? Respiraciones. ¿Respiraciones? De los que han muerto y renacido aquí. Se detuvo frente a un frasco específico. Antes de tocarlo, sus dedos temblaron. Este es tuyo. Mi pecho se apretó. Dentro del frasco el vapor brillaba de forma distinta, más intensa. ¿Por qué lo guardan? Porque tu alma nunca volvió completa. Cuando intenté tocarlo, el vidrio vibró al ritmo de mi pulso. Era como si una vida entera respirara dentro. Esperando volver a mí. Esa noche, mientras caminaba hacia mi habitación, escuché pasos detrás de mí. No eran ligeros ni suaves, sino pasos de alguien que arrastraba una tristeza infinita. No quise voltear. La presencia se acercó más. Mi sombra se alargó frente a mí, dividida en dos, como si no estuviera solo. Me dejaste esperando, susurró una voz femenina. La sangre se me congeló. ¿Quién eres? Lo que amaste antes de morir por primera vez. Me giré lentamente. En la penumbra una figura femenina con un vestido oscuro avanzó, su rostro borroso como un recuerdo incompleto. Regresaste, pero sin mí. Sentí un tirón en el pecho, un dolor dulce y antiguo. Tu primer pecado no fue la lujuria ni la desobediencia, susurró ella acercándose, fue el abandono. Su mano casi tocó la mía. Y el templo gimió como si algo prohibido estuviera ocurriendo. La monja azul apareció furiosa. Atrás. La figura desapareció, pero su olor, un perfume antiguo parecido al del altar, permaneció. Y supe que no se iría. Buscando respuestas, regresé al templo principal. La estatua de la Virgen seguía allí, inmóvil, con su mármol oscuro y su falsa serenidad. Me acerqué con cautela. Algo en su postura me inquietaba. Tomé valor y rodeé la escultura. Fue entonces cuando lo vi. Detrás de la cabeza de la Virgen, escondido en un hueco diminuto, había un ojo.
Un ojo real, húmedo, moviéndose lentamente mientras me observaba. Retrocedí de golpe. El ojo parpadeó. Él te mira a través de ella, susurró la monja azul detrás de mí. ¿Quién es él? Aquel que te reclamó en tu segunda muerte. Aquel que creyó haberte poseído para siempre. El ojo se movió otra vez, siguiendo mis gestos. ¿Por qué me observa? Porque teme que recuerdes cómo escapaste de él. El ojo se cerró como un párpado cansado. Y entendí que la Virgen no era un símbolo. Era un huésped. Las monjas me llevaron a una sala circular iluminada solo por velas negras. Debes hacer el juramento, dijo la madre. ¿Qué juramento? Ella acercó un pergamino. No tenía palabras escritas. ¿Qué debo decir? Nada. Colocaron un punzón en mi mano. Firma con tu sangre tu silencio. Mi corazón palpitaba con violencia. ¿Silencio sobre qué? La madre no respondió. Me presionó la mano. La sangre cayó sobre el pergamino. En cuanto la primera gota tocó la superficie, las letras aparecieron por sí solas, como si estuvieran despertando. Eran palabras antiguas, y ninguna parecía escrita por manos humanas. La última línea ardía en rojo. No recordarás hasta que él lo permita. Un escalofrío me recorrió. Algo dentro de mí quedó atado en ese instante. Lo sentí. Cuando volví a mi habitación, el aire estaba distinto, más pesado, más íntimo. Me senté en la cama intentando entender mis fragmentos de memoria. Entonces el piso tembló. Las paredes se oscurecieron como si algo las atravesara desde adentro. Una voz surgió del mármol, de la madera, del aire mismo. Una voz masculina, profunda, antigua. Tercera vida, y aún sin mí. Mi piel se erizó. ¿Quién eres? Soy el que te tuvo primero. El que te perdió la segunda vez. Y el que no piensa perderte una tercera. Un susurro cálido, casi sensual, rozó mi oído. Aún no eres mío, pero lo serás. La cama entera vibró bajo mi cuerpo. El aire se hundió en mi pecho como si quisiera robarme el aliento. Te esperaré donde siempre mueres. La voz desapareció. Yo quedé temblando sabiendo que lo que había visto, escuchado y sentido no era más que el comienzo. Cuando la voz se apagó, el templo recuperó su silencio de cadáver, pero algo dentro de mí siguió temblando como si un segundo corazón hubiese despertado. Me quedé sentado largo rato sintiendo mis pulsos desobedecerme, respirando más fuerte de lo que un hombre debería respirar en este lugar donde el aire no pertenece a nadie. Quise pensar que lo imaginé, que la voz que me reclamaba era una sombra del miedo, pero la piedra bajo mis pies aún vibraba, como si llevase su eco escondido. Me acerqué al espejo de metal bruñido que colgaba en la pared. No reflejaba bien, parecía mostrar un rostro que no era exactamente el mío. Bajo la luz temblorosa, mis ojos tenían un brillo extraño, como si alguien más mirara desde detrás de ellos. Donde siempre muero. La frase no dejaba de repetirse en mi mente. ¿Dónde había muerto yo antes? ¿En qué altar, en qué escalera, en qué brazos? Las imágenes llegaban como destellos sucios, sangre sobre mármol, un beso que sabía a despedida, un ángel con mi rostro cayendo como un fruto podrido de un cielo sin dueño. La monja azul se asomó a la puerta con el rostro cansado y un temblor en la voz. Él te habló, ¿verdad? Asentí sin fuerzas. Entonces ya no tenemos tiempo. Cuando él te llama por tercera vez, el templo comienza a cerrar sus salidas. Intenté preguntar qué significaba, pero en el fondo del pasillo, donde la oscuridad siempre dormía tranquila, una silueta blanca pasó lentamente, sin tocar el suelo, sin respirar. La lámpara parpadeó. Y entendí que el lugar donde siempre muero, quizá no estuviera en mis recuerdos, sino esperándome más adelante.